Después de su muerte, se descubrió una tela blanca en su bolsillo, que su esposa Roxy escondió a toda prisa. Hubo rumores de que una cosa muy confidencial estaba siendo ocultada a los ojos del público, pero la verdad sigue siendo desconocida. Este sujeto es incorregible. Biografía de Ludeus Greirat. Antes de comenzar, todos estos registros son de años del calendario del dragón blindado, así que para hacerlo más corto, en vez de decir año 400 del calendario del dragón blindado, solo diré año 400. Ludeus Greirat. Ese nombre es extremadamente famoso. Es un nombre que ha sido tallado en todo el mundo. Puedes ver su nombre aquí, allí y en muchas partes. Puedes verlo en los equipos de teletransporte o en las notas de producción del nuevo libro de texto mágico que se vende en todo el mundo o debajo de los puentes que se construyeron. Ese nombre está completamente disperso en muchos lugares. Incluso ahora, habrían pocos que no hayan visto ese nombre. Sin embargo, si preguntaras qué tipo de persona era, la gente solo inclinaría la cabeza en confusión. Esa persona ha sido reconocida en varios aspectos, tales como el mago más fuerte de los 400 años del calendario del dragón blindado. El dios de la educación que revolucionó el sistema educativo y escolar. El intelectual que innovó símbolos culturales como pinturas, muñecas, juguetes, etc. Aunque no hay muchos registros que demuestren que él mismo comenzó esas cosas. En el caso de la magia, Silent Seven Star. En el caso de la educación, Roxy M. Greirat. En el caso de las artes, Sanova Sirone. Cada uno de esos nombres surgió con anterioridad al de Ludeus Greirat. Por lo tanto, surgieron varias voces discordantes que asumieron aspectos tales como un adulador, bueno en favorecer a las personas fuertes, o un impostor que robó el crédito de las personas que en realidad tenían talento. Muchos también hicieron afirmaciones como, la persona llamada Ludeus no existía, era un título dado a los que lograron muchas hazañas en el grupo mercenario rudo. Por esa razón, los logros de varias personas se unieron en un único nombre. Ludeus Greirat. Hubo muchas teorías sobre él, sin embargo, era indudablemente cierto que logró grandes cosas y tuvo un gran impacto en el mundo. Pero a partir de este punto, no sería extraño que se deslizara en la oscuridad de la mente de la sociedad en lugar de hacerse famoso. Esa sería una gran pérdida histórica. Por lo tanto, he decidido agregar cierta información privada sobre Ludeus Greirat en la sala de referencia del Reino Asura. Año 485 del calendario del dragón blindado. Sala de referencias del Reino Asura. Líder de oficina, Jet Blue Wolf. Ludeus Greirat. Resumen. Ludeus Greirat nació en el año 407 del calendario del dragón blindado, y falleció en el 481. Fue un mago del reino Ranoa. En año 430, se convirtió en una de las 7 grandes potencias mundiales colocándose en el 7º rango. Trabajando junto a Roxy M. Greirat y Silent Seven Star, se convirtió en un mago representante de los 400 años del calendario del dragón blindado. Sus muchos alias incluyen Quagmire, mano derecha del dios dragón, Rey Mágico, el Gran Mago, el Sin Canto. Este último apodo hacía una referencia a su capacidad de lanzar hechizos sin necesidad de recitarlos con la voz. Además de dios de la educación, quien aumentó drásticamente la tasa de alfabetización de todo el continente central. En contraste, debido a su cobardía en lo que respecta a la batalla, también fue llamado endeble, liebre sobresaltada, cabeza de arco y maestro del escape. Llegó a ser conocido por muchos nombres en sus últimos años y como tal también fue llamado Ludeus de las 7 firmas. Trayectoria de su vida. Infancia. En el año 407, en Villabuena, ciudad de Fitoa del reino Asura, nació como el hijo mayor de un caballero de clase baja del reino de Asura, conocido como Paul Notos Greirat. Y su madre fue una antigua aventurera y curandera, conocida como Zenith. Desde su infancia, a los 3 años, pudo usar magia de nivel intermedio. Por esta razón Paul, al ver su talento,
contrató a Roxy Migurdia como su tutora privada para educarlo. Como resultado de su duro entrenamiento, pudo usar magia de agua de nivel santo cuando alcanzó los 5. Aún mostrando talento capaz de superar a su propio mentor, la honró hasta su muerte. Cuando cumplió 7 años, y luego de descubrir su talento, fue invitado a ser un tutor privado por el señor feudal de Fitoa, de la casa Boreas Greirat. Mientras enseñaba magia a Eris Boreas Greirat, también comenzó su trabajo en la creación de muñecas usando magia de tierra. En pocas palabras, Rudeus terminó enseñándole magia a la chica que en el futuro sería conocida como la reina de la espada Eris. Aunque tenía un talento que no se ajustaba al de un niño, cuando sus padres no aparecieron en su 10º cumpleaños, derramó lágrimas, actuando más adecuadamente a su edad. En el año 417, sucedió el incidente de la transportación, y junto con Eris, fue enviado a la región de Vingoya, del continente demoníaco. Allí, logró hacerse aliado de Ruigerd Zupardia. Ruigerd era muy temido en ese momento, y después de convertirse en un aventurero, comenzó su viaje del continente demoníaco al continente central para llegar al país de Fitoa. Durante ese tiempo, conoció a Sanova Sirone y Cliff Grimoire, quienes más tarde se convertirían en sus aliados. Cuando cumplió 13 años, después de escoltar a Eris al país de Fitoa, viajó a la parte norte del continente central para encontrar a su familia desaparecida. Desde allí, se hizo conocido por el nombre Ludeus el Quagmire. Días de aprendizaje. En el año 422, emigró hacia la ciudad mágica Saria en el reino de Ranoa y se matriculó en la Universidad Mágica por recomendación de Giñas Alfas. Después de derribar a Rinia de Dorudia, Pursena a Dorudia, Sailent Sevenestar y al señor demonio inmortal Badigadi, fue reconocido como el mago más fuerte de la Universidad Mágica. Al año siguiente, a los 16 años, se convirtió en el guardián de Ariel Anemoy Asura, la futura reina de Asura, y se casó con la maga Silfiet, que también era guardián de Ariel. En ese momento, se estableció en Ciudad Mágica Saria y decidió quedarse allí por el resto de su vida. El mismo año, recibió información de su padre Paul de que habían encontrado a su madre Zenith, después partió. Con la cooperación de Sailent Sevenestar, utilizó la formación mágica de teletransporte para viajar al continente Vegarito. Junto con Paul, el Inalice Dragonroad, Talant, Hisu y Roxy Migurdia, fueron capaces de conquistar con éxito el laberinto de teletransportaciones. Sin embargo, durante la pelea con la hidra manatita que residía en el centro del laberinto, su padre Paul falleció. A pesar de rescatar a su madre Zenith, debido a los efectos del incidente de la gran teletransportación y el laberinto, su madre quedó en un estado vegetal, dejando a Ludeus lleno de desesperación. La que lo sacó de las profundidades de la desesperación fue su mentora Roxy Migurdia. Y gracias a esto, él la recibió como su segunda esposa. En el año 425, luchó junto a Eris Boreas Greirat contra el dios dragón Orsted en un bosque de las afueras de Saria. Al final de una gran batalla, Ludeus fue derrotado. Como consecuencia de este combate, una gran parte del bosque de Saria desapareció. Después de eso, se convirtió en el subordinado de Orsted. Se desconocía la razón de la batalla, aunque se especuló que el dios dragón Orsted iba a dañar a Ariel Anemoy Asura, dando resultado a la intervención de Ludeus que intentó protegerla. Aquí una aclaración, esto es lo que el autor escribió como biografía, de los registros que hay en la serie, o sea dentro del anime lo que se encontraría como biografía. Sin embargo, la verdadera razón por la que Rudeus luchó contra el dios dragón Orsted fue por la manipulación de Hitogami, el cual lo obligó a luchar para salvar a su familia. Después de esta batalla, Eris Boreas Greirat se convirtió en su tercera esposa. El mismo año, luego de hacer una alianza con Ariel Anemoy Asura, participó en la guerra civil del reino Asura. Luchó contra el emperador del norte Auber Corvette, el rey del norte Witiea y el dios del cauce Reida y triunfó. Fue conocido como el actor principal que ayudó a Ariel Anemoy Asura a convertirse en reina. En el año 427, estableció el grupo mercenario Rudo en Ciudad Mágica Saria. A pesar de que se inauguró como el presidente, le confió toda la administración a su pequeña hermana Aisa. Ese mismo año, cuando cumplió 20, junto con Sanova Sirone,
participó en la batalla defensiva del reino de Sirone después de su alianza con Pax Sirone. Luchó contra el ejército que venía del norte en el fuerte Karen. Se estimó que el número de personas asesinadas por Ludeus solo durante esa pelea superó fácilmente los 10.000. En el año 429, después de graduarse de la Universidad Mágica, se dirigió hacia el Santo Reino de Milis junto con Cliff Gringoire. Aunque no hay registros detallados sobre el evento, se consideró que profundizó su relación con la Miko e hizo de Cliff Gringoire un funcionario de la organización religiosa Milis. En el año 430, participó en la batalla del reino Vieiril junto con el dios dragón Orsted. Durante la batalla, derrotó al dios del norte Calmen III y se convirtió en el séptimo rango de las 7 grandes potencias mundiales. La vida como una de las 7 grandes potencias mundiales. Después de convertirse en una de las 7 grandes potencias mundiales, Ludeus dejó de hacer apariciones públicas. La razón por la cual su popularidad fue menor que la de los grandes nombres de su misma generación fue por esa. La gente que salió y que básicamente reemplazó a Ludeus de su posición fueron The Seven Star Witch Island, Seven Star y Roxy M. Greyrat, quien ahora era la directora de la Universidad Mágica. Por lo tanto, no muchos sabían que él era el séptimo rango de las 7 grandes potencias mundiales. Incluso se llegó a creer que tal vez el mismo Ludeus había muerto después de la batalla de Reino Vieiril, y el que volvió era un cuerpo doble o que solo su nombre permaneció. Sin embargo, debido a los registros dejados atrás que indicaron que el establecimiento de la Universidad Nacional Ariel fue directamente afectado por él, se disipó rápidamente. No se sabía por qué Ludeus intentaba esforzarse tanto para esconderse del escenario público. Los registros indicaron que se convirtió en el subordinado del dios dragón Orsted, se hizo amigo de Sanova Sirone, presidente de la compañía de muñecas, Cliff Gringoire, papa de la organización religiosa Milis, Nico de Milis, Ariela Nemoy Asura, reina del reino Asura, dios de la muerte Randalf del reino del rey dragón, y señor demonio inmortal Atofe del continente demonio. Él intentó unir a todo el mundo, para prepararlos para la resurrección de la Place, que sucedería 80 años después. Mientras tanto, rompió el tabú y trajo de vuelta el uso de las formaciones de teletransportación al mundo. Había muchos libros escritos que lo llamaron un gran criminal por usar las capacidades convenientes de las formaciones para tramar la dominación mundial. Muerte. En el año 481, su primera esposa Sylphied Greyrat anunció su muerte al mundo. La causa de la muerte fue la vejez. Mientras dormía en su propia cama, falleció a una edad de 74 años. Era una persona tan excepcional que acudieron más de 5.000 personas a su funeral. En su funeral, incluso el dios dragón Orsted, que era incluso más discreto que Ludeus, apareció. Equipamiento usado. Se dotó de un bastón normal para mago, y se especializó en ataques de supresión de largo alcance, aunque también se le consideró competente en combates a corta distancia. Arrogancia del rey dragón de agua Aquahartia. Este báculo fue un obsequio de la Casa Bóreas por su 10º cumpleaños, construido con las materias primas de un Trent anciano que habitaba en la parte este del gran bosque en el continente Milis. La piedra mágica colocada en el bastón era una piedra mágica de agua, que emitía un color ultramarino. Un elemento de rango obtenido de una especie ahora perdida de dragones de agua de la parte norte del continente de Vegarito. Fue fabricado por uno de los principados de báculos del reino Asura, llamado Cadena Procyon. Era un equipo extremadamente fuerte, pero se dice que después de la creación de la armadura mágica, no se usó mucho. Armadura mágica MK1. Este fue la primera armadura que creó, bajo la cooperación conjunta de Sanova Sirone y Cliff Gringoire. Medía un poco menos de 3 metros. La mano derecha poseía un cañón Gatling de piedra y la mano izquierda un escudo y una piedra de absorción mágica. Aunque su consumo de maná fue bastante alto, se consideró que mantenía un poder ofensivo y defensivo similar al de las 7 grandes potencias mundiales. Fue creado específicamente para luchar contra el dios dragón Orsted, aunque se continuó usando después de eso. Fue destruido por el dios de la lucha durante la batalla del reino Vieiril. Armadura mágica MK2. Era un conjunto completo que se podía separar en partes de brazo, partes de piernas y partes del torso.
Era una armadura negra y un casco. Esta era una versión ligera de la MK1. Si se usaba, podía proporcionar una capacidad física similar al de un espadachín santo. Armadura mágica MK0. La decisiva arma de batalla de Ludeus creada para la batalla del Reino Vieiril. Sus detalles son desconocidos. Armadura mágica MK3. Fue una armadura mágica utilizada por Ludeus durante sus últimos años. Su altura era un poco más de 2 metros y su capacidad era la misma que la MK1. Esta armadura mágica se convirtió en la base para la producción masiva de la serie de armadura mágica multiusos más adelante. Cañón de piedra Gatling. Un objeto mágico con forma de bastón que fue creado para disparar cañones de piedra sin tener en cuenta el consumo de maná. Durante su uso, los cañones de piedra disparados sucesivamente a una velocidad increíble agotarían al instante el maná de una persona común. Fue creado por un especialista en artículos mágicos, llamado Jacqueline. Escopeta de cañón de piedra. Un objeto mágico similar al Gatling mencionado anteriormente que podía disparar 12 rondas a la vez. Fue creado por un especialista en artículos mágicos, llamado Jacqueline. Espada de Paul. La espada de su padre tenía una habilidad especial, la cual permitía cortar más fácilmente los objetos más duros. Se dice que entre más duro fuese un objeto, más aumentaba su filo. La espada de Paul era bastante famosa en el reino. Sin embargo, se consideró que usó una espada diferente durante su tiempo como aventurero. Magia usada. Ludeus era muy versado en el uso de todas las propiedades de la magia, pero como lo indica su apodo Quagmire, su especialidad estaba en la tierra y el agua. Recuerden que Quagmire es traducido como Senegal, y su definición es terreno lleno de lodo. En pocas palabras era llamado Ludeus el Quagmire, porque su magia favorita le permitía crear grandes terrenos lodosos, con los que hacía que sus oponentes perdieran el equilibrio o fuesen tragados por este mismo. Se dijo que usó varias magias dependiendo de la situación de la batalla, pero se considera que las más frecuentes fueron estas. Cañón de piedra. Generalmente conocida como magia de tierra de nivel intermedio. Una magia capaz de golpear al enemigo con un trozo de piedra a alta velocidad. Podía ser creado para ser tan grande como un puño. Sin embargo, él podía lanzar este hechizo sin recitar palabras, y su versión del hechizo era tan potente que podía reventar a un señor demonio inmortal. Además tenía variaciones como la explosión de cañones de piedra y perdigones de piedra. Quagmire. Se decía que era el movimiento característico de Ludeus, un tipo de magia fusionada. Se decía que podía llegar a tragarse toda una ciudad. Niebla. Similar a lo mencionado anteriormente, siendo también uno de los movimientos característicos de Ludeus, un tipo de magia fusionada. Se decía que una vez cubrió todo un bosque con esta niebla. Eléctrico. Este hechizo era una variación de la magia de agua de clase Rey, Relámpago, una de las magias originales de Ludeus. Ludeus podía usar esta magia libremente en el combate cuerpo a cuerpo, y podía usarse contra el clan demonio inmortal para paralizarlos. Shockwave. Este hechizo era capaz de expulsar a un oponente haciendo vibraciones en el espacio aéreo, un tipo de magia de viento. Se dice que Ludeus usaba esto en combate cuerpo a cuerpo y luchaba como si estuviera volando en el aire. Investigación. Durante su vida, Ludeus investigó y desarrolló varios tipos de magias y herramientas mágicas. Y se consideró que patrocinó y financió varias investigaciones también. Dominio de la magia sin canto. Se decía que Ludeus Greirat podía usar magia sin necesidad de usar su voz, desde su infancia. Su mentora Roxy M. Greirat mejoró la tesis sobre su método y estableció una forma adecuada de dominarlo. El Triunvirato Mágico y el Reino Asura incorporaron firmemente ese método, resultando en el nacimiento de un gran número de excelentes magos. Poción mágica medicina de recuperación de maná. Nanajoshi aceptó los fondos que ofreció Ludeus y desarrolló una bebida de restauración de maná. Esta poción mágica se desarrolló para romper la ley que ataba a los magos desde tiempos inmemoriales, es decir, el agotamiento de maná. Con la combinación del método mencionado anteriormente,
la era de los espadachines siendo más fuertes terminó. No solo eso, sino que también ayudó a mejorar el estado social de los magos. Brazo mágico artificial. El brazo mágico ayudó a mucha gente pobre o aventureros que no podían permitirse la magia sanadora de clase santo o rey. Se dice que la investigación fue financiada por Ludeus y creada con la cooperación conjunta de Sanova Cirone y Cliff Grimoire, quien lo popularizó como un dispositivo de tratamiento médico en lugar de una herramienta mágica fue Nanahoshi. Armadura mágica. Se dice que nadie aparte de Ludeus usó la armadura mágica. Sin embargo, la tercera hija de la casa Greirat, Lily Greirat, heredó su investigación, y la producción de una armadura mágica multipropósito se completó en el año 483. Fue útil para reducir la cantidad de bajas durante el sometimiento de grandes monstruos. Muñeca mágica. Sanova Cirone, recibiendo fondos de Ludeus, desarrolló con éxito las muñecas mágicas. Las muñecas que se parecían exactamente a los humanos eran capaces de realizar tareas domésticas, probar venenos, realizar reconocimientos, cuidar de ti y muchos otros deberes. Debido a su precio extremadamente alto y baja disponibilidad, los únicos lugares donde se utilizaron fueron en el Palacio Real del país donde vivían Ludeus y sus amigos. Círculo mágico de teletransporte. Nanahoshi, también conocida como Silent Seven Star, investigó las formaciones de teletransportación, gracias a los fondos de Ludeus, para resucitar su uso, siendo un tabú en aquel momento. Como resultado de haber formaciones en todos los países, la necesidad de hacer largos y peligrosos viajes se desvaneció, convirtiendo trayectos distantes en algo fácil y rápido. Se piensa que la razón por la que tocó un tema tabú fue debido a la muerte de su padre Paul en el laberinto de teletransportaciones. La que realmente hizo toda la investigación fue Silent Seven Star, y se dice que Ludeus simplemente se convirtió en patrocinador de ella. Pero por alguna razón, los nobles, comerciantes y funcionarios de la iglesia Milis lo culparon solo a él como la persona que rompió el tabú. Se sabe que todas sus memorias fueron encriptadas y guardadas en 52 libros, que hasta la fecha aún no se han descifrado completamente. Siendo los únicos que escribieron esos libros, Nanahoshi y el mismo Ludeus. Personalidad. Su altura era de alrededor del 1,75 m y, a pesar de ser un mago, mantenía un físico fuerte y musculoso. Su color de piel era blanco, su ojo izquierdo poseía el ojo de previsión, y su ojo derecho el ojo de clarividencia. No hay ninguna descripción de si era un hombre apuesto, pero su esposa Sylphie, durante el tiempo que se conocieron en la Universidad de Magia, albergaba la impresión de «mis rodillas se dieron solo al mirarle la cara durante varios segundos». Sus otras esposas, Eris Greirat y Roxy M. Greirat, no hicieron ningún comentario sobre el tema, pero se consideró que su aspecto no era pobre. Respecto a su ropa sobresalía el uso de túnicas grises. Fue bastante descuidado al elegir sus prendas de vestir desde una edad temprana. En la Universidad de Magia, llevaba una túnica que tenía muchos cortes en el dobladillo que lo hacía parecer un delincuente. En el reino Asura, lució una especie de atuendo extraño durante una audiencia que hizo que muchos nobles fruncieran el ceño, o eso está escrito en los registros. En la época en que superó los 20 años, comenzó a prestarle más atención a su atuendo. El propio rey dragón blindado Pelagius comentó en el año 430, ha comenzado a usar ropa decente en estos días. Aparte de su descuido por la ropa, le encantaba la limpieza, hasta el punto de que remodeló una de las habitaciones de su casa a un baño enorme y se bañó casi todos los días, o al menos eso se dice. Durante su tiempo en Saria, Ludeus era bastante temido, pero aún era respetado y amado más que cualquier otro mago. Esta suposición puede ser inferida por la gran cantidad de asistentes que participaron en su gran funeral, y las palabras de Ludeus que fueron talladas en el monumento de piedra que fue erigido en una esquina de la Universidad de Magia para respetarlo. Se decía que tenía una personalidad amable y era bastante sociable, pero extremadamente lujurioso. Los registros decían que acariciaba los cuerpos de sus esposas de una manera presuntuosa sin prestar atención a las miradas del público, pero en realidad era un marido bastante devoto. Nunca hizo ningún movimiento con nadie más que sus 3 esposas, y como tal, hubo opiniones de que su extrema lujuria era simplemente un rumor. Una vez más, su personalidad estaba tan calmada que nunca soltó su sonrisa, sin importar cuánto abuso o violencia sufriera,
pero si su familia o amigos fueran lastimados, se enojaría como un fuego furioso y también sería capaz de tomar acciones violentas. Hay muchas anécdotas mencionadas a continuación con respecto a la personalidad de Ludeus. En una de las fiestas del reino Asura, cuando un noble se burló de una de sus esposas, lo agarró por el cuello, lo arrastró fuera y justo enfrente de ese noble, quemó un bosque entero para exigir una disculpa. Cuando los amigos juramentados de Ludeus, concretamente Purcena y Rinia, destruyeron una de las muñecas que se parecía a su esposa, las castigó utilizando un método que la raza de las bestias consideraba el más humillante. Pelagios invitó a Ludeus a la fortaleza del cielo para nombrar a uno de sus hijos, lo que Ludeus malinterpretó, creyendo que su hijo sería lastimado y terminó apareciendo armado hasta los dientes en el palacio. Se dijo que Ludeus amenazó con que estaría preparado para pelear contra Pelagius si sus hijos iban a sufrir daños. Sin embargo, la mayoría de estas anécdotas no se han considerado auténticas. Él no es realmente la persona típica conocida, pero la mayoría de las personas mundialmente famosas sabían sobre Ludeus y lo respetaban o temían. Después de su muerte, se descubrió una tela blanca en su bolsillo, que su esposa Roxy escondió a toda prisa. Hubo rumores de que una cosa muy confidencial estaba siendo ocultada a los ojos del público, pero la verdad sigue siendo desconocida. Este sujeto es incorregible. Una ley de fortalecimiento de la cantidad total de maná desde la infancia fue descubierta por primera vez en este mundo. Se sabía que había incorporado esa ley en el sistema educativo actual. Sus comidas favoritas eran arroz, huevos y la bebida de ogros del reino Vieiril. Además, se sabe que dijo que comer huevos crudos era un mal hábito. Su religión no estaba identificada, aunque se consideraba que creía en un dios malvado. Sin embargo, no existía ningún tipo de cresta que estuviera en conformidad con su dios, y por lo tanto se consideró que creía en un dios extinto de los tiempos antiguos o que él mismo lo inventó. También se dijo que era ateo o que solo creía en el dios dragón. Familia. Casa Greirat. Uno de los más altos linajes familiares en el reino Asura. Hay 4 casas principales: Notos, Bóreas, Cefiros y Euros. Cada una de ellas gobernaba un gran territorio y, como tal, eran conocidas como las 4 grandes aristocracias. Ludeus era descendiente directo de la línea Notos Greirat. Sin embargo, debido a que su padre Paul huyó de su casa, él y su familia fueron borrados del árbol familiar de los Notos. Su padre Paul Greirat era el hijo mayor de una de las más altas aristocracias del reino Asura, la casa Notos Greirat. Huyó de su casa y se hizo aventurero a una edad temprana. Más tarde, conoció a Zenith, pidió un favor a su viejo amigo Philip Boreas Greirat y se convirtió en uno de los caballeros de clase baja de la provincia de Fedora. Su madre Zenith Greirat era la segunda hija de la casa Latreya del Santo Reino de Milis. Lilia Greirat era la mucama, la amante de Paul. Norn Greirat era su hermana menor y se convirtió en novelista. Aisa Greirat, la hermanastra más joven, era la consejera del grupo mercenario rudo. Sylphie Greirat, su primera esposa, era un cuarto de la raza élfica. Roxy M. Greirat, su segunda esposa, era de la raza demoníaca Migurd. Y terminó siendo directora de la Universidad de Magia. Eris Greirat, su tercera esposa, era de raza humana y llegó a poseer el título de reina del filo. Lucy Greirat, su hija mayor. Lara Greirat, su segunda hija. Y Ars Greirat, su hijo mayor. Siegard Saladin Greirat fue su segundo hijo y Lily Greirat su tercera hija. Y Cristina Greirat su cuarta hija. Amistades. Sanova Sirone. Un estudiante de último año en la Universidad de Magia. Antiguo príncipe del reino de Sirone. El presidente de la compañía de muñecas. Un mico de fuerza sobrehumana. En el momento de la publicación del libro ilustrado de la raza Supar, los esfuerzos de Sanova y Norn desempeñaron un papel crucial. Sanova respetaba a Ludeus como su maestro y Ludeus comentó: nadie puede igualar su habilidad con respecto al conocimiento de las muñecas, respecto a Sanova. Cliff Grimoire. Un estudiante de último año en la Universidad de Magia. Luego se convirtió en el papa de la Iglesia Milis.
Se dice que protegió a Ludeus muchas veces, ya que éste fácilmente se metía en problemas con la iglesia Milis. Una vez más, Ludeus dejó en claro cuánto confiaba en él al comentar seriamente: si Cliff Senpai no estuviera aquí, entonces yo no estaría aquí. Silent Seven Star, Nanahoshi. Una estudiante de último año en la Universidad de Magia. La bruja de las 7 estrellas. Ella es famosa en el mundo como la que estableció las formaciones mágicas de teletransportación. Además, realizó numerosos inventos innovadores e hizo desarrollos en cooperación con Ludeus. Ariela Nemoi Asura, reina de Asura. Según los registros del reino Asura, justo antes de su muerte, dejó atrás sus últimas palabras a su confidente Luke: es debido a los grandes esfuerzos de Ludeus que el reino Asura ahora es pacífico, así que asegúrate de no ser hostil hacia él incluso después de mi muerte. Alexander Seraibek. Dios del Norte Kalmen III. Antiguo séptimo rango de los 7 grandes poderes mundiales. Mano izquierda del dios dragón. Se consideró que, como sustituto de Ludeus, que quería ser discreto, recorrió varias naciones como un representante del dios dragón. Rinia de Dordia. Capitana de la compañía mercenaria Rudo. Como una de los líderes de la raza bestia, actuó como mediadora entre Ludeus y su raza. Pursena Adordia. Vicecapitana de la compañía mercenaria Rudo. Al igual que Rinia, como una de los líderes principales de la raza bestia, actuó como mediadora entre Ludeus y su raza. Pelagius Doule. Uno de los 3 héroes que mataron a Laplace, el rey dragón blindado. La principal autoridad del reino Asura. Además de ser el maestro de Silent Seven Star o Nanahoshi. De acuerdo con los registros del reino Asura, está escrito que Ludeus ha sido referido una y otra vez por él, pero su relación con Ludeus sigue siendo desconocida. Esta biografía fue escrita usando estas fuentes. Sala de historiografía del reino Asura. Registros antiguos del reino Asura del año 480. Libro de Non Greirat, las aventuras de la raza Supar. Libro de Non Greirat, la angustia de un genio, Aisa Greirat. Libro de Non Greirat, las aventuras del gran mago, Ludeus. Libro de Non Greirat, autobiografía, una persona promedio rodeada de genios. División de Gestión de Archivos de la Iglesia Milis. Actas de la Iglesia Milis. Recopilación de la historia del reino de Vieiril. Registro de actividad del grupo de mercenarios Rudo de Rinia de Dorudia. Libro de Juliet, las reuniones de gestión comercial de Sanovas Dal. Nuevo libro de magia de Silent Seven Star. Libro del Conde Sangriento, grandes hombres del mundo, héroes. En fin, eso es todo. Esa es toda la biografía de Ludeus que viene en el último capítulo de la novela. Me pasé horas revisando el texto para que fuese más legible y entendible para todos, y espero les haya gustado este video de Mushoku Tensei, ya que es una serie que me ha encantado tanto en anime como en versión novela. Y muchas gracias por llegar hasta aquí.